Hola, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando en esta ocasión con la resolución de los ejercicios de la primera tarea presentados en la página de Replit. En este caso vamos a evaluar el segundo ejercicio, el cual consiste en un bucle musical. Bien, nuevamente, si alguno quiere leer puede pausar el video y tratar de comprenderlo, tratar de hacer su propia solución. Ahí tienen el enunciado, un dibujito y un pequeño ejemplo acá al final, ¿no? que se logra apreciar. Acá también una nota muy importante en la cual ha surgido de acuerdo a algunas pequeñas dudas. Eso lo anoto para que no exista ningún tipo de conflicto al momento de la resolución. ¿Ok? Entonces acá lo que voy a necesitar primero es explicar el ejemplo. Básicamente lo que nos dice el enunciado es de que existe un denominado bucle musical, el cual en este caso está denotado por, está denotado por el 300, el 450, el 449 y acá hay un 450 y un 450. Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que se considera cómo es que se puede analizar este ejercicio? Bien, nosotros tenemos que pensar de que estos valores son los que va a tomar la onda de sonido al analizarla en alguno de sus aparatos, ¿no? Yo tampoco soy un experto en temas de sonido. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos analizar? Queremos analizar estas ondas que se generan acá. A ver, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Entonces, como ven, se genera una especie de onda, se genera una especie de onda, la cual es la que nosotros tenemos que analizar y encontrar la cantidad de picos que existen. ¿A qué me refiero con un pico? Por ejemplo, acá podemos decir nosotros que el primer valor es este, el 300. Por lo tanto, de aquí el siguiente valor es el 450, el cual estaría por acá más o menos, ¿no? 450. Entonces la onda empieza su camino, ¿no? Empieza a ascender. Luego, en algún momento, va a avanzar, va a llegar al 449, que es el siguiente valor. Entonces baja. Luego del 449, el siguiente valor tendría que volver a ser otro 450. Entonces, más aquícito, 450. Listo. Entonces, ahí quedamos. Esa sería la onda formada hasta el momento por los valores que se nos ha proporcionado. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder identificar los picos? Los picos se consideran cambios en el sentido de la onda. Bien les decía, empezamos en el 300, entonces ahí no tengo nada que analizar, no es nada interesante. Pero ¿qué pasa con el segundo valor? 450. Si se fijan acá el dibujito, la onda empieza a subir, asciende. ¿Qué pasa cuando yo ya estoy acá arriba, en el 450? El siguiente valor es 449, entonces desciende. Eso de ahí es considerado un pico. ¿Por qué? Porque si antes estaba ascendiendo y en algún punto, en este caso el 450, cambio de dirección, es decir, desciendo, estaría contabilizando o estaría encontrando lo que sería un pico. ¿Qué va a pasar después? Cuando yo esté acá en el 449, me fijo el siguiente valor, que sería un 450. Entonces ahí existe un cambio en la dirección. Si bien me encontraba en descenso, por así decirlo, en el siguiente movimiento voy a volver a ascender. Entonces este de acá es un nuevo pico. Hasta aquí estaría encontrando dos.
Pero si nos fijamos en el ejemplo, a ver, acá, dice que existirá 4 picos. Entonces, uno dice, bueno, pues 2, acá hay 2 picos, ¿no? Este es el pico 1, este es el pico 2. Entonces, esto de acá lo multiplicaré por 2 y sale el 4, ¿no? Magia. No, no es así, no funciona de esa manera. Entonces uno se fija, acá hay 4 elementos en el arreglo. Entonces la respuesta va a ser 4. No, tampoco, esto está mal. No funciona de esa forma el análisis. Recuerden lo que dice el enunciado, por eso es importante leer lo que dice el enunciado. Primero que nada dice que es un bucle musical. Y estos valores son los que van a estar en el bucle, ¿no? Un bucle sería como que repetir constantemente. Por lo tanto, estos valores son los que se estarían repitiendo eternamente, por así decirlo, ¿no? Y es por eso que surge este segundo dibujito, este del círculo. ¿Para qué? Para decir que en un punto comienza y empieza a ejecutarse todos los valores y en algún punto va a terminar. Es ese punto el cual se tiene que conectar de nuevo con el principio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá, el 450 es el último valor, pero este tendría que conectarse a su vez con el 300 y nuevamente volver a empezar. Eso significa que acá tengo que anotar el 300, lo conecto y luego el 450 nuevamente porque ese es el segundo valor. A ver si me deja esto anotar. 450. Listo. Y ahora si nos fijamos, del 449 que está acá abajo, cuando yo llegue al 450, ¿qué va a suceder? El siguiente valor, entre comillas, porque estaría como que volviendo a empezar, es el 300. Entonces, bajo. Si se fijan, eso es un cambio de dirección. Por lo tanto, este también había sido un nuevo pico. Por lo tanto, he encontrado un tercer pico. ¿Qué pasa si analizo el resto? Si analizo este, el 300, cuando yo esté parado en el 300, ¿qué va a suceder? Para llegar al siguiente valor, voy a necesitar aumentar, ascender. Entonces, como venía en un descenso y drásticamente hago un ascenso, esto de acá también sería considerado un pico. Y como ven, acá está el pico 3 y el pico 4. Ahora quizás más de uno se esté preguntando, pero si nosotros continuamos haciendo esto, acá va a tener que anotarse el 449, acá otro 450. He repetido el ciclo. Este viene acá y este viene acá. Entonces, del 450 al 449 bajo. Esto de acá se consideraría otro pico. Pero si se dan cuenta, en el 450, acá, estos, a ver, con otro color, estos en realidad representan el mismo pico. ¿Por qué? Porque del 450 antes de él estaba el 300 y después el 449. Y en este caso lo mismo. Antes de él estaba el 300 y después de él está el 449. Por lo tanto, este no cuenta. ¿Listo? Nosotros tendríamos que de alguna forma saber controlar hasta dónde cuantificar los picos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder realizar esto? O sea, esto básicamente en un dibujo, aquí me he tratado de preparar un poquito, sería que nosotros empezamos por decir acá en el 300, de ahí vamos hasta por acá, por así decirlo, que sería el 450, de ahí empieza a bajar al 449. Bueno, acá ya el pulso no me va a dar. Acá, que este sería como por decir el 449. Luego aquí va a volver a subir al 450. Y bueno, creo que el dibujo no me alcanzó, ¿no?
pero este sería el último valor. Entonces este automáticamente tendría que volverse a conectar con este. Es decir, dar toda una vuelta, por así decirlo, dar toda una vuelta y conectarse nuevamente. Es por eso de que está ese dibujito de círculo, ¿no? De como que de ese cilindro, para que nosotros podamos entender de que esto de acá en realidad son los valores de la onda que se están repitiendo constantemente. Empiezan en un punto y cuando terminan, este último punto se tiene que conectar con el primero. Ahora bien, en nuestro caso, este sería el análisis. Pero ¿cómo yo voy a saber hasta dónde contar, cuándo detenerme, cómo es que puedo evitar contar repetidos, por así decirlo, ¿no? Empezaremos por partes. Primero, ¿cuándo nosotros podemos considerar que es un pico? Aquí me voy a traer el ejemplo. Para considerar nosotros un pico, aquí sería el 300, acá es 450, acá es 449 y acá es 450. Entonces, el dibujito quedaría algo así. Aquí, aquí y así. Dibujando simplemente los primeros, los valores del arreglo. No sin contar los ciclos, ¿no? Entonces acá 300, acá 450, 449 y otro 450. Entonces, en un primer momento, yo he podido encontrar que este y este son picos. ¿Pero por qué? Porque si me fijo, existe un cambio de dirección, ¿no? Existe un cambio de dirección. Subo, bajo y luego bajo, subo. Pero ¿cómo le puedo mostrar eso a la computadora? ¿Cómo le puedo indicar que haga ese mismo procedimiento en cada análisis? Sencillo. Si yo me fijo, el 450, que este de acá, es pico. ¿Quién está antes de él? Está el 300. ¿Quién está después de él? Está el 449. Entonces, ¿qué relación puedo sacar de este, que había sido pico, ¿no? Porque me he dado cuenta por el dibujito, con el que venía antes y con el que viene después? Sencillo. Tengo que decir que para considerar al 450 un pico, tendría que cumplir esta condición, que sea mayor a 450, digo a 300, y que al mismo tiempo el 450 sea mayor a 449. Como aquí se cumple, entonces, correcto, es pico. ¿Qué pasa con el 449? El 449, si se fijan, también es un pico, porque existe un cambio de dirección. Pero ¿cómo yo le puedo indicar a la computadora que lo detecte? Funciona de la misma manera que en el anterior. Me fijo quién estaba antes, 450. Me fijo quién viene después, otro 450. Entonces, yo aquí pregunto, ¿será que puedo utilizar esta misma relación? En realidad no. No nos va a salir la respuesta correcta si utilizamos esta relación. Tenemos que utilizar la relación inversa, porque si se fijan, este de acá vendría a ser un pico máximo, ¿no? Un máximo local. Máximo local. Y este de acá vendría a ser un mínimo. Por lo tanto, a ver acá, por lo tanto no puedo utilizar estos símbolos. ¿Qué tendría que hacer? Invertirlos. Tendría que decir que 450 tiene que ser mayor a 449 y el otro 450 también tiene que ser mayor a 449. Le voy a subrayar con colores para que puedan diferenciar. Este hace referencia a este y este hace referencia a este. Entonces, esas son las dos condiciones que nosotros tenemos que manejar para poder identificar los picos. Y ahorita vamos a hablar de cómo podemos hacer con el tema de de volver a empezar, ¿no? De continuar el bucle.
Entonces si me fijo acá, ¿dónde está? Me traigo, bueno, acá me he dejado un código preparado. Todo esto me lo traigo acá al entorno de desarrollo. Me creo una clase cualquiera. A esta clase la pego y compilo. Entonces hasta ahí ningún problema. ¿Qué tendría que hacer ahora? Tengo que empezar a plantear mi solución. Primero, los valores que va a tener la onda van a venir guardados en un arreglo. ¿Qué tengo que hacer yo con ese arreglo? Analizarlo de alguna u otra manera. Entonces aquí voy a poner primero que voy a tener una variable cantidad, la cual va a ser mi respuesta. Entonces acá en medio voy a hacer mi mejor intento para solucionar este ejercicio. ¿Qué tendría que decir? Primero, si me fijo acá, sucede algo un poco similar al ejercicio 1, en el de el ejercicio de las ventas. Si yo trato de analizar lo que vendría a ser el 300, ay caray, el 300, ¿con quién voy a analizar? 300, yo sé que después de él viene el 450, pero antes de él, es decir, acá, ¿quién viene? En realidad no lo sé, entonces esto de acá puede salir como un error, un array index out of bound. Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál podría ser considerada mi primera posición útil, ¿no? Entre comillas, esta, la posición 1. Por lo tanto hago un for int i igual a 1, mientras i sea menor. Ahora de nuevo, sucede el caso opuesto. ¿Qué va a pasar cuando yo esté analizando, por decir, a ver acá, cuando yo esté analizando el último? Cuando yo esté analizando el último, 450, yo sé quién estaba antes, que es el 449. Acá el 4, ahí está. Pero ¿quién viene después? ¿Quién vendría después? Entonces, si trato de preguntar una posición más allá, lo que me va a botar es de que no existe el elemento y se va a morir. Entonces eso puede generarnos otro error. Así que digamos la última posición útil sería la penúltima del arreglo. Por lo tanto acá yo digo, voy a avanzar hasta que i sea igual, siempre y cuando i sea menor o igual a qué? A onda.length. Recuerden que eso me va a dar la cantidad de elementos, las posiciones siempre son con menos 1, pero menos 1 me daría el último valor, entonces yo aquí quiero menos 2 y más. También decirles de que esta es una, no, sería como que una alternativa de solución, no es la solución correcta, no es la solución más óptima, ni la única solución, ni la mejor, es simplemente una sugerencia, ¿ok? Entonces ténganlo muy en cuenta eso. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que tendríamos que decir en este momento sería, me encuentro revisando un valor. Ahora yo tengo que compararlo con el anterior y compararlo con el siguiente. Entonces yo digo, sí, onda en la i-1, empezaremos primero con esta comparación de los máximos, con este. Entonces, onda en la i-1, si es menor a onda en la i, acá les voy a poner en subrayado, este de acá representaría i-1, este de acá i, este de acá representa i, y este de acá i más 1. Lo mismo acá, este representa i-1, y este representa i, este representa i, y este i más 1. Listo. Así de sencillo. Entonces lo que yo tendría que decir es, si i-1, onda en la posición i-1 es menor al valor que está en la posición i, y además se cumple que onda en la posición i es mayor a onda en la i más 1, entonces me he encontrado con un nuevo pico, es decir, cant más. Else, if,
Y aquí pongo para el segundo caso. El segundo caso es prácticamente lo mismo. ¿Qué tendría que decir? Tendría que escribir lo que está acá a la derecha. Digo, si onda en la i-1 es mayor a onda en la posición i, y además onda en la posición i es menor a onda en la posición i más 1, entonces me encuentro con un pico mínimo. Por lo tanto, lo tengo que contar y compilo. Ahora si me fijo esto, si trato de ejecutarlo, me vengo acá, lo voy a ejecutar con los valores que proporciona el ejemplo, los cuales son 300, 450, 449 y 450. En este caso me da como respuesta 2. ¿Dónde están los 4 que sale en el enunciado? Los otros dos picos, recuerden que nosotros no lo hemos encontrado hasta que hicimos la parte del ciclo, es decir, conectar el último con el primero. Si no hacemos eso, nosotros todavía no vamos a poder, como decirlo, encontrar la cantidad real de picos. Pero si se fijan acá, yo les dije, existen dos casos que nos pueden arruinar. Uno que es el primero, ¿no? El primer valor. Y el otro que es el último. Esto siempre va a pasar. El arreglo no importa de cuántos valores tenga, el primero siempre va a dar problemas y el último. Por lo tanto, eso yo lo puedo controlar acá afuera. Como le digo, hago exactamente lo mismo y acá me voy a crear una variable último que sea onda.len -1. Esa es la última posición habilitable, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, para el caso de la primera posición, a ver, con morado, para el caso de la primera posición, lo que yo tendría que decir es, el de la posición 0, es decir, a ver cómo lo anoto, onda en la 0, tendría que ser menor, o bueno, mayor en este caso, si consideramos el primer caso, mayor a onda en la 1, así. Y además, onda en la 0 tendría que ser menor, o bueno, sí, mayor, a ver cómo era esto, no era al revés, ¿no? Era al revés, acá. Y el último valor, en la última posición, tendría que ser menor a onda en la 0. A ver, esto lo voy a recorrer. Acá, onda en la 0. Listo. Eso es lo que nosotros tendríamos que anotar. Y lo mismo, esto sería para en el caso de que fuera un pico máximo. Lo mismo tendríamos que hacer para el pico mínimo. En el caso del último, exactamente lo mismo. Simplemente cambiando las posiciones de los valores que vamos a evaluar. En el caso del, por ejemplo, acá, del 450, que es el último valor, ¿quiénes tendría que comparar? Tendría que comparar si 450 es mayor ¿a quién? A 449, que es el anterior, y además 450 tendría que ser mayor ¿a quién? Al primer valor, que es el 300. Entonces tengo que compararlo con el primero, 300. Listo. Entonces acá, como estos casos son unos casos especiales que siempre se van a repetir, puedo utilizar los valores directamente. Entonces yo digo, el primer valor, el 0, tendría que compararse con su anterior. ¿Quién es el anterior? El último valor. Y el valor 0 tendría que compararse con el siguiente, es decir, con el valor 1. Caso contrario, ¿qué digo? Yo digo, esto sería el caso en el que fuera un pico máximo. Si fuera un pico mínimo, también puede pasar, ¿no? De que el 0
el 0 sea menor, ¿sí? Así sea menor, que me estoy confundiendo, sea menor al último. Y que el 0 también sea menor al de la siguiente posición, que es el 1. También puede pasar. Y además tendría que hacer esto una segunda ocasión, pero esta vez para evaluar el último. Entonces, si yo evalúo el último, su anterior, ¿quién va a ser? El penúltimo, es decir, último menos 1. Y acá tendría que comparar el último con el siguiente. Y como no tiene un siguiente, pero nosotros sabemos que vuelve a empezar, es decir, es un bucle, tendría que compararse con el 0. Acá, ¿qué va a suceder? Exactamente lo mismo, ¿no? Esto sería último menos 1, último, acá sería 0, y acá sería último, el valor del último, ¿no? Y listo. ¿Ok? Entonces con eso ya tendría que funcionar. Bueno, ahora que lo copie para probarlo directamente en la página, lo copio, lo estoy copiando, vengo acá, lo pego, esto lo tengo que quitar, y hago correr las pruebas. Bueno, acá me está dando un error, esto es por la página, hay que recargar, a veces pasa, que recargue, y ahora sí, corro las pruebas. A ver qué error me marca. Me marca todavía parece que hay algún error. A ver si no estoy mal. Ah, bueno, acá no se ha copiado, ¿no? No se ha copiado. Ahora sí debería funcionar. Que corra y ya. Como ven, todos correctos. Listo. Entonces, esa era la forma de evaluar. Todos los elementos centrales, por así decirlo, se podían evaluar en este for. ¿Qué pasa? Teníamos dos casos especiales. El primero, que sea el 0, y el último, ¿no? El último. Esos dos casos serían los especiales. ¿Por qué? Porque del 0 no puedo decir yo, evalúa el 0 menos 1, ¿no? Entonces eso me daría un error de índice, de posicionamiento. Lo mismo va a pasar acá. Yo cuando quiera comparar el último con el siguiente, no va a haber un último más 1, ¿no? En el arreglo, no va a existir. Entonces aquí esos son casos especiales que nosotros tendríamos que considerar aparte, por así decirlo. El código se puede optimizar un montón. Ahorita simplemente quería que ustedes vieran cómo se plantea la solución. Era un poquito complicado de entender, pero han visto de que en realidad es básicamente la misma idea, ¿no? Comparar un valor con el anterior y con el siguiente en dos posibles ocasiones, ¿no? Si fuera un pico máximo o si fuera un pico mínimo. ¿Listo? Entonces esa básicamente sería la resolución de la tarea. Con eso, como ya han visto, ya me pasaban todos los casos de prueba y podrían haber entregado su tarea. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.